Engañé a mi novio por orgullo, y descubrí que me iba a pedir matrimonio en París. Nunca pensé que algún día tendría que escribir algo como esto. Solo teclear las palabras me duele, porque es como abrir una herida que aún sangra. Pero siento que necesito hacerlo, como si al contarlo pudiera liberar aunque sea un poco de esta culpa que me está consumiendo. No sé si busco consejos, comprensión o simplemente una forma de desahogarme. Lo único que sé es que me cuesta respirar cada vez que recuerdo lo que hice. Mi nombre es Adriana, tengo 22 años, y hasta hace poco vivía con mi novio, Rafael, que tiene 26. Digo vivía, porque ya no estoy en ese apartamento. Por más de un año fue mi hogar, mi refugio, pero ahora apenas puedo mirarlo sin sentir que algo me aprieta el estómago. Rafael y yo habíamos estado juntos 1 año y medio. Nos conocimos gracias a un amigo en común, en una cena de cumpleaños. Desde la primera vez que lo vi, me impresionó su manera de hablar. Él tenía esa calma que da seguridad, una confianza tranquila que me atrajo de inmediato. No era de esos tipos que buscan llamar la atención o presumir lo que tienen. Era reservado, pero cuando abría la boca, todos lo escuchaban. En ese entonces yo apenas comenzaba mi 2.º año en la Facultad de Medicina, mientras que él ya tenía su propio negocio, una pequeña concesionaria de autos usados que con el tiempo se volvió bastante rentable. Nuestra relación fue intensa desde el inicio. Rafael me trataba con una ternura y una atención que rara vez había visto. Me hacía sentir protegida, valorada. Cuando decidimos vivir juntos, fue idea suya. Me dijo que así podría concentrarme en mis estudios, sin preocuparme por gastos o distracciones. Él se encargaba de todo, la renta, los servicios, la comida, incluso mi matrícula universitaria. Al principio me incomodaba depender tanto de alguien, pero él insistía en que lo hacía con gusto, que veía un futuro en nosotros, que mi carrera era importante y que quería ayudarme a conseguirla. Durante mucho tiempo me sentí afortunada. Rafael era exactamente lo que yo había soñado, trabajador, inteligente, responsable, alguien que no andaba en fiestas, que no mentía, que siempre tenía tiempo para escucharme. Pero como en toda relación, empezaron a aparecer pequeñas grietas. La rutina, las ausencias, los silencios. Su trabajo lo mantenía fuera de casa muchas horas, y aunque al principio me parecía normal, después empecé a notar cosas que me inquietaban. A veces salía al balcón para contestar llamadas, o se apartaba un poco cuando hablaba por teléfono. No era constante, pero suficiente para despertar mi desconfianza. Trataba de no pensar mal, pero había algo en su tono de voz, en esa manera de bajar la mirada cuando yo preguntaba, que me hacía sentir insegura. Hace algunas semanas, me dijo que tenía que viajar por trabajo. Serían solo 3 días, y me prometió que estaría de vuelta antes del fin de semana. Yo le creí, porque su negocio a veces lo llevaba a otras ciudades a cerrar tratos o a revisar autos. Sin embargo, justo antes de irse, noté que chateaba mucho con uno de sus empleados. Lo vi sonreír frente a la pantalla, escribir y borrar varias veces como cuidando cada palabra. Cuando me acerqué a preguntarle algo, giró el teléfono hacia abajo. No dije nada, pero lo sentí. Algo dentro de mí me gritó que no estaba bien. Esos 3 días fueron una tortura. No podía concentrarme en nada. Cada vez que no respondía a mis mensajes de inmediato, mi cabeza se llenaba de imágenes, lo imaginaba con otra mujer, riendo, cenando con ella, durmiendo juntos. Me repetía que quizá estaba exagerando, pero también recordaba todas las historias de amigas que habían pasado por lo mismo. Todas empezaban así, con detalles pequeños, con actitudes sutiles que una decide ignorar hasta que ya es demasiado tarde. Cuando Rafael volvió, lo noté distinto. Más callado que de costumbre, aunque parecía contento. Me abrazó apenas me vio, me trajo una caja de chocolates y un llavero en forma de corazón. Me dijo que había pensado en mí durante todo el viaje. Yo sonreí, pero dentro de mí la desconfianza crecía. Su teléfono vibró y él enseguida lo guardó en el bolsillo. Ese gesto, tan simple, me quebró. Esperé a que entrara a la ducha y tomé su celular. Sé que estuvo mal, que fue una invasión de su intimidad, pero necesitaba saber. Tenía su huella registrada y lo desbloqueé. Revisé sus mensajes, conversaciones normales con empleados, clientes, su madre. Nada raro. Pero entonces vi un chat fijado arriba, sin nombre, solo con un emoji de corazón. Entré y, para mi sorpresa, estaba vacío. Ni un mensaje. Eso me puso aún más nerviosa. Cuando salió de la ducha, lo enfrenté. Le mostré el chat y le pregunté quién era. Él dijo que era una sorpresa, que no podía decirme todavía, pero que pronto lo sabría. Yo insistí, me enojé, le grité que no me tratara como tonta, que no quería excusas. Él intentó calmarme, pero yo estaba fuera de mí. Le reclamé incluso por todo el apoyo económico, como si fuera algo malo. Él guardó silencio casi todo el tiempo. Me miraba con tristeza, con paciencia. Y al final solo dijo: Adriana, si tú tampoco confías en mí, no sé qué más puedo hacer. Pero te juro que no te mentí. Mañana vas a ver lo que realmente era esa sorpresa. Le respondí que no me interesaban sus mentiras y me fui del departamento. Él me siguió hasta la puerta, me pidió que no me fuera, que al menos esperara hasta la mañana, pero yo no quise escucharlo. Le dije que tenía turno en el hospital y cerré la puerta antes de que pudiera terminar de hablar. Conduje hacia el hospital con la mente llena de pensamientos oscuros. No podía concentrarme ni en el volante ni en mis tareas. Lo único que repetía dentro de mí era: me está engañando, me oculta algo, seguro es otra mujer.
Cuando llegué al hospital para mi turno, me encontré con Camila, mi compañera de guardia. Ella era de esas personas directas, a veces demasiado. Al contarle entre pausas lo que había pasado con Rafael, escuchó en silencio durante unos minutos, pero al final me lanzó una frase que en ese momento me pareció lógica y ahora entiendo que solo alimentó mi enojo. Adriana, todos los hombres son iguales. No te desgastes intentando justificarlo. Si esconde cosas, es por algo. Nadie actúa así si no tiene nada que ocultar. Intenté defenderlo, decirle que Rafael siempre había sido honesto, que nunca me había dado razones de peso para desconfiar, pero mientras lo decía, me daba cuenta de que ya no me sentía segura. Y esa inseguridad me estaba carcomiendo. La guardia fue larga, 12 horas interminables en las que no hacía otra cosa más que repasar mentalmente lo mismo una y otra vez. Entre atender pacientes y tomar pequeños descansos, mi cabeza seguía atrapada en esas imágenes que yo misma había creado. En la madrugada, cuando el cansancio se mezclaba con la rabia, Camila me lanzó otra idea que, sin darme cuenta, terminó marcándome. Y deja de llorar por alguien que seguro está con otra. ¿Sabes qué haría yo? Me divertiría un poco para que viera que no lo necesito. Al principio me reí, pensando que era una broma, pero esas palabras se quedaron rondando en mi mente. No porque quisiera venganza, sino porque me sentía perdida, rota, como si ya no tuviera nada que perder. Esa misma noche, durante un descanso, un residente nuevo se acercó a mí. Se llamaba Ignacio. Era simpático, carismático, con esa manera de hablar que logra sacarte una sonrisa incluso en los momentos más tensos. Me ofreció un café, me hizo reír un poco, y por un rato logré olvidar a Rafael. Pero justo entonces, mi celular vibró. Era un mensaje de Rafael: te amo y mañana vas a entender todo. Por favor, no sigas enojada. Me quedé mirando esas palabras largo rato. Parte de mí quería contestar, pero el orgullo me ganó. Lo guardé sin responder. Camila estaba conmigo y al ver el mensaje me dijo con una sonrisa burlona: ¿ves? Está queriendo calmarte mientras seguramente está con la otra. No le creas nada. Sus palabras me hirieron más de lo que imaginé. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia, tristeza y orgullo herido. Me repetía que él estaba mintiendo, que me ocultaba algo, que yo no significaba tanto para él como había creído. Esa madrugada, el hospital estaba inusualmente tranquilo. A las 3 de la mañana, todo estaba en silencio, solo se escuchaba el pitido de las máquinas y pasos lejanos en los pasillos. Me refugié en la sala de descanso para tomar un café y despejar mi cabeza, pero no podía dormir. Ahí apareció de nuevo Ignacio. Se acercó con su taza, me miró con atención y me preguntó: ¿estás bien? Y sí, solo cansada, respondí, intentando sonar indiferente. Y no lo parece. Tus ojos están rojos, insistió con voz suave. Yo guardé silencio unos segundos. Y de pronto, sin pensarlo, me salió del alma. ¿Por qué todos los hombres mienten y engañan? Él me miró sorprendido, sin entender del todo. ¿De qué hablas? Preguntó con una sonrisa nerviosa. Y entonces se me quebró algo adentro. Le conté todo, lo de Rafael, el viaje, el chat con el corazón, mis sospechas, la manera en que me hacía sentir insegura. Mientras hablaba, empecé a llorar. No era un llanto fuerte, sino uno silencioso, el que sale cuando ya no puedes contener el peso de las emociones. Ignacio dejó su taza a un lado y me ofreció un pañuelo. Luego, sin decir demasiado, me abrazó. Fue un gesto simple, pero en ese momento me pareció reconfortante. No lo aparté. Me dijo en voz baja: si yo tuviera a una mujer como tú, jamás la engañaría. Sus palabras me atravesaron. No era solo el halago, sino la manera en que lo dijo, firme, seguro, como si lo creyera de verdad. Lo miré y sentí una mezcla extraña de dolor, rabia, confusión y la absurda necesidad de sentirme valorada. Y sin pensar demasiado, le solté una frase absurda. ¿Nunca has tenido una aventura en un hospital? Ya sabes, algo para distraerse un poco. Él se quedó callado unos segundos, sorprendido, pero yo lo miré fijamente y, sin saber por qué, puse mi mano sobre su pierna. Fue un impulso ciego, una necesidad de escapar de mi dolor, de vengarme de lo que creía que Rafael me estaba haciendo. Ignacio sonrió con cierta incredulidad y respondió: nunca lo he hecho, pero parece que eso está por cambiar. Se inclinó hacia mí y me besó. Dudé al principio, pero terminé correspondiendo. Sentía mi corazón desbocado, mi mente gritándome que me detuviera, pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como si la rabia estuviera tomando el control. En ese instante no pensé en consecuencias, ni en Rafael, ni en lo que estaba destruyendo. Solo quería dejar de sentirme débil y humillada. Ignacio tomó mi mano y me llevó hasta un área vacía de la UCI. A esa hora no había pacientes ni personal, solo el murmullo lejano de las máquinas y el olor a desinfectante. Y ahí, en ese lugar frío y silencioso, crucé la línea que jamás pensé cruzar. Mientras todo sucedía, sentía dentro de mí una contradicción insoportable. Una parte quería llorar, porque sabía que aquello no iba a aliviar el dolor que me carcomía. La otra se aferraba a la idea absurda de que, si Rafael me estaba engañando, entonces yo tenía derecho a hacer lo mismo. Cuando todo terminó, me quedé unos segundos mirando el techo de la sala, con el corazón latiendo desbocado y una sensación de vacío tan grande que me costaba respirar. Ignacio intentó decir algo, pero yo me levanté, me acomodé el uniforme y salí sin mirarlo.
Nunca me había sentido tan sucia, tan débil, tan confundida. Había traicionado no solo a Rafael, sino también mis propios principios, mis valores, mi ética profesional. Todo por un impulso ciego, por dejarme arrastrar por la rabia y la inseguridad. Al amanecer terminé la guardia y regresé a casa. Rafael aún dormía. Me metí directo a la ducha, como si pudiera limpiar lo que había hecho, aunque en el fondo sabía que esa mancha no se borraría jamás. Me acosté y caí rendida, exhausta de tanto cansancio y culpa. Cuando desperté, eran casi las 3 de la tarde. Lo primero que vi fue a Rafael entrando a la habitación con una sonrisa que no le veía hace días. Se acercó, me abrazó fuerte y me besó en la frente. «Oh, vamos, tengo una sorpresa para ti», me dijo con un entusiasmo contagioso. Se apartó un poco y me mostró 2 boletos de avión. Eran para París. La fecha de compra coincidía exactamente con los días de su supuesto viaje de trabajo. Sentí que el mundo se me venía abajo. De golpe entendí todo, el chat con el corazón, los mensajes, las sonrisas. No se trataba de otra mujer, era la agencia de viajes o alguien que lo ayudaba a organizarlo. Yo había inventado una mentira en mi cabeza, y en mi desesperación había arruinado todo. ¿Y por qué tanto secreto?, le pregunté con la voz quebrada. Él sonrió, con una ilusión que me destrozaba el alma. Porque había una sorpresa aún más grande allá. Quería que fuera especial. Yo apenas podía sostener su mirada. Quería confesarle lo que había hecho, gritarle entre lágrimas que me había equivocado, que había cruzado una línea por orgullo. Pero la culpa me paralizó. Solo asentí y fingí una sonrisa. Y entonces, como si el destino me castigara en ese mismo instante, mi celular vibró sobre la mesa. Sin pensarlo, lo tomé. En la pantalla apareció una notificación de Ignacio. ¿Repetimos lo de anoche en la guardia o qué? Rafael lo vio. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó con voz seria. Nada, no es lo que piensas, balbuceé, desesperada. Él me arrebató el teléfono, lo desbloqueó y abrió la conversación. No solo estaba ese mensaje, también había una foto. Una imagen de Ignacio en un contexto que no dejaba lugar a dudas. El rostro de Rafael se transformó, primero sorpresa, luego horror, finalmente una rabia indescriptible. Se levantó de golpe, con lágrimas en los ojos. «¡Fuera!», me gritó con la voz rota. «Arruinaste todo, Adriana. Sal de mi casa». Intenté acercarme, llorando, suplicándole que me escuchara. «Rafael, por favor, fue un error, pensé que tú». «No quiero escucharte», me interrumpió, quebrándose. ¿Sabes quién era el contacto del corazón? Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña cajita de terciopelo. La abrió y dentro había un anillo de compromiso. Era el joyero que hizo esto. En París pensaba proponerte matrimonio. Pero ya lo arruinaste. Sentí que el piso se desmoronaba bajo mis pies. Todo lo que había imaginado, todo lo que me había dicho Camila, todo lo que mi cabeza había creado, era mentira. Yo había sido la que destruyó lo que más quería. Intenté abrazarlo, pero él retrocedió. Tomó mis cosas, mis libros, mi ropa, y las arrojó al pasillo. No me miraba, apenas repetía entre sollozos. «Vete, no quiero volver a verte nunca más». Con el alma rota, recogí lo poco que pude cargar y salí del departamento. Afuera, en las escaleras, me derrumbé. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, sin saber a dónde ir, sintiendo que había perdido no solo a Rafael, sino también la versión de mí misma que creía conocer. Todo por mi orgullo. Por mi incapacidad de confiar en el hombre que más me había amado. Desde aquel día, mi vida cambió por completo. Han pasado casi 3 semanas desde que Rafael me echó de su casa y todavía siento que todo se detuvo en ese instante. Vivo ahora en el departamento de Sofía, una compañera de la universidad con la que apenas tenía trato fuera de lo académico, pero que al enterarse de lo que me ocurrió me ofreció un lugar donde quedarme. No tuve otra opción que aceptar. Mis padres viven en otra ciudad y volver con ellos no es una posibilidad real. Perdería el semestre y todo el esfuerzo que he invertido en mi carrera. Así que aquí estoy, compartiendo espacio con alguien que prácticamente era una desconocida, tratando de reconstruir un día a la vez. Cada mañana me despierto con una sensación de vacío insoportable. A veces me toma unos segundos recordar que ya no vivo con Rafael, que no tengo su voz dándome los buenos días, ni sus mensajes tiernos al levantarme. Cuando lo recuerdo, todo regresa de golpe, el anillo, la sorpresa, su mirada de dolor y furia. Los primeros días lo llamé sin parar, pero pronto descubrí que me había bloqueado en todas partes, llamadas, mensajes, redes sociales. Para él, yo había dejado de existir. Y aunque no puedo culparlo, el silencio me duele. Saber que no puedo explicarle lo que sentí, aunque sé que nada lo justifica, me destroza. Me atormenta pensar que destruye algo que era bueno. Rafael no era perfecto, claro que no, pero era un hombre íntegro, alguien que me cuidaba, que me apoyaba, que creyó en mí cuando yo misma dudaba de mis capacidades. Y yo lo traicioné de la peor manera. Lo económico también se vino abajo. Rafael pagaba todo, renta, servicios, comida, matrícula. Ahora no tengo nada seguro. Mis pequeños ahorros se están agotando y, aunque busco un trabajo de medio tiempo, es difícil con los horarios del hospital y las clases. A veces me pregunto si podré seguir en medicina o si tendré que renunciar a todo. Lo peor no es solo la incertidumbre económica, sino la soledad.
Desde que conté mi historia en internet, las respuestas han sido brutales. Me han insultado, me han deseado lo peor, me han llamado monstruo. Y aunque intento no leer los comentarios, a veces lo hago, y cada palabra se clava en mí como un cuchillo. Sé que lo que hice fue horrible, pero no soy un monstruo. Soy una persona que cometió un error imperdonable, sí, pero un error al fin. No fue algo planeado, frío o calculado. Fue un impulso torpe, un momento de ira y de vacío en el que me dejé arrastrar. Y ahora pago con todo lo que tenía. Entre tanto odio, a veces encuentro mensajes distintos. Mujeres que me dicen que entienden mi sentimiento, aunque no lo justifiquen, que también alguna vez reaccionaron mal por miedo o inseguridad. Esas pocas palabras de empatía me han sostenido más de lo que puedo explicar, porque me hacen sentir menos sola. Aún así, no dejo de revivir esa mirada de Rafael cuando me descubrió. Esa mezcla de decepción y amor herido me persigue en sueños. He pensado en escribirle una carta, aunque nunca la lea, solo para explicarle que lo amé, que lo sigo amando, aunque lo haya demostrado de la peor forma posible. Pero luego me detengo, porque sé que quizás ya encontró paz, y yo no quiero abrir viejas heridas. Lo único que me queda es intentar seguir adelante. Aunque no sé cómo. Aunque cada noche me sienta atrapada en el mismo momento en que todo se derrumbó. Unos días después, reuní el poco valor que me quedaba y fui al lugar donde trabajaba Rafael. No sabía exactamente qué esperaba lograr, pero sentía la necesidad de verlo, de explicarle, aunque fuera por última vez. Tal vez quería suplicarle que al menos me escuchara, que entendiera que lo mío no fue planeado, que solo me dejé llevar por la rabia y la inseguridad. Cuando llegué, el guardia me reconoció enseguida. Con voz firme, pero sin dureza, me dijo: Lo siento, señorita. El jefe ha sido muy claro, no podemos dejarla entrar. No quiere verla cerca de aquí. Me quedé en silencio, con la mirada clavada en el suelo. Sentí que todo el aire me abandonaba. No tuve fuerzas para insistir. Solo asentí y me alejé, caminando varias cuadras sin rumbo, con esa horrible sensación de haber perdido algo que nunca iba a recuperar. Esa noche, al regresar al departamento de Sofía, me derrumbé. No hay otra forma de describirlo. Me tiré en la cama y lloré hasta no tener lágrimas. La universidad me presiona con los pagos. Me dieron un plazo límite, pero ya no tengo dinero, y era Rafael quien me sostenía en todo. Llamé a mis padres pidiendo ayuda, pero ellos apenas sobreviven en su ciudad y no pueden cubrir una cantidad tan grande. Me dijeron que intentarían ver qué hacer, aunque sé que para ellos es casi imposible. Intenté contactarlo de todas las formas posibles, llamadas desde números distintos, correos, mensajes por redes. Nada. Me bloqueó por completo. Y, en el fondo, lo entiendo. Lo que hice fue imperdonable. Lo más duro no es solo su ausencia, sino la condena pública. En internet la gente me destroza con insultos, con frases hirientes que me recuerdan a cada instante que fui yo quien arruinó todo. Nadie quiere escuchar que lo hice desde el dolor, que fue un impulso de rabia y orgullo mal manejado. Todos me juzgan como si hubiera disfrutado hacerlo. He leído algunos mensajes de apoyo, de chicas que me dicen que no me hunda, que intente recomponerme, que un error no define toda una vida. Y me aferro a eso, porque si no lo hiciera, creo que me quedaría paralizada en mi culpa para siempre. Han pasado ya 2 meses. La universidad me dio de baja por no poder pagar la matrícula. Técnicamente podría retomar mis estudios el próximo año si reúno el dinero, pero ahora apenas sobrevivo. Trabajo como mesera en una cafetería en el turno nocturno. Resulta irónico, antes pasaba las noches estudiando casos clínicos, ahora sirvo cafés a estudiantes que hacen lo mismo que yo hacía. A veces escucho sus conversaciones sobre anatomía, farmacología, y me duele. Quisiera unirme, pero me quedo callada. No quiero explicar por qué dejé la carrera. De Rafael no sé nada. Cambió su número, se mudó, desapareció de las redes. Una amiga me mostró fotos suyas en París, sonrió frente a la Torre Eiffel, y no estaba con otra mujer, sino con su madre. En ese instante lloré como nunca. Porque comprobé que nunca hubo otra. Que todo fue producto de mi imaginación y de la voz envenenada de mi orgullo. Me dolió, pero al mismo tiempo me alivió verlo con ella y no con alguien más. Era la prueba de que me había amado de verdad, de que había planeado sorprenderme, y que todo lo arruiné yo. He pensado en escribirle una carta, no para pedirle volver, sino para pedirle perdón, para decirle que lo amé aunque lo traicioné. Pero luego me detengo, porque quizás él ya encontró paz y no quiero remover viejas heridas. Hoy, trato de reconstruirme. Guardo lo poco que gano, con la esperanza de algún día volver a matricularme en la universidad. No sé si lograré regresar a medicina, pero al menos quiero luchar por recuperar algo de lo que perdí. He dejado de culpar a Camila, a Ignacio, incluso a Rafael. Fui yo la que tomó la decisión equivocada. Yo confundí orgullo con justicia. Y esa elección me costó mi futuro, mi relación, mi confianza en mí misma. Si algo aprendí de todo esto es que el arrepentimiento no borra el daño, pero sí puede ser el primer paso para no repetirlo. No sé si Rafael algún día lea estas palabras, pero si lo hace, solo quiero decirle gracias. Gracias por haber creído en mí cuando yo no lo hacía. Espero que esté bien, que haya encontrado la paz que merece. Yo, por mi parte, voy a intentar hacer lo mismo. Quizá no logre volver a ser la Adriana de antes, pero quiero convertirme en alguien que no cometa otra vez un error tan devastador. Porque aunque perdí todo lo que era importante para mí, todavía me queda algo, la decisión de no rendirme.
Han pasado ya varios meses desde que todo se vino abajo, y aunque el tiempo avanza, siento que sigo estancada en el mismo punto. No he vuelto a hablar con Rafael. Es como si se hubiera borrado de mi vida, como si lo nuestro jamás hubiera existido. Al principio me aferraba a la idea de buscarlo, de pedirle que me escuchara aunque solo fuera una vez. Fui hasta su trabajo, intenté contactarlo por todas partes, pero fue inútil. Rafael tomó una decisión clara, sacarme de su vida por completo. Y yo tengo que aprender a vivir con eso. La universidad quedó atrás. No fue porque no pudiera con el ritmo o porque me fuera mal en lo académico. De hecho, seguí manteniendo mis calificaciones, pero sin el dinero no pude continuar. Me dijeron que, si lograba pagar la matrícula el próximo año, podría retomar donde lo dejé, pero esa posibilidad ahora se siente lejana. El primer mes después de perder todo fue el peor. Pasaba las noches llorando, con los libros de medicina abiertos sobre la mesa, recordando lo que había sido mi rutina y lo que ya no era. La sensación de fracaso me pesaba tanto que apenas podía levantarme de la cama. Hoy trabajo en un café. Paso las noches sirviendo bebidas a estudiantes que están justo en la etapa en la que yo debería estar. Los escucho hablar de anatomía, de diagnósticos, de exámenes. A veces sonrío con amargura, a veces me duele tanto que debo darme la vuelta para que no me vean llorar. De Rafael lo único que sé es lo que otros me cuentan. Una amiga me mostró fotos de su viaje a París, estaba con su madre, sonriendo frente a la Torre Eiffel. Al verlas lloré como nunca, porque me di cuenta de que nunca hubo otra mujer, nunca me traicionó. Todo lo que pensé, todo lo que inventé en mi cabeza, fueron mis miedos, mis inseguridades y las palabras de Camila alimentando mi desconfianza. Ese viaje era para nosotros. El anillo que me mostró era real. Y yo lo arruiné. No hay día en el que no me persiga esa imagen, la cajita de terciopelo abierta en sus manos, sus ojos llenos de lágrimas y rabia, su voz quebrada diciéndome que me fuera. Esa escena se repite en mis sueños una y otra vez. He dejado de buscar culpables fuera de mí. No culpo a Camila, aunque sus palabras me empujaron. No culpo a Ignacio, aunque fue con él con quien crucé la línea. Ni siquiera culpo a Rafael. Fui yo la que decidió dejarse llevar por el orgullo, la que confundió rabia con justicia, la que eligió lastimar al hombre que más me había amado. Lo único que me queda es aceptar mi error y seguir adelante. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir no repetirlo. He pensado en escribirle una carta a Rafael, no para pedirle volver, sino para pedirle perdón de verdad. Para que sepa que lo amé, aunque lo haya demostrado de la forma más ruin. Para que entienda que me arrepiento cada día, aunque ya no haya remedio. Pero todavía no lo hago. Quizás algún día encuentre el valor. O quizás sea mejor dejarlo en paz. Hoy intento reconstruirme. Ahorro lo poco que gano con la esperanza de volver a la universidad algún día. Me obligo a estudiar por mi cuenta cuando tengo fuerzas, aunque solo sea para no olvidar lo que aprendí. Lo que más me cuesta es perdonarme a mí misma. Porque no solo perdí a Rafael, también perdí la imagen que tenía de mí, esa idea de que era alguien íntegra, leal, incapaz de traicionar. Ahora cargo con la certeza de que soy capaz de fallar en lo más esencial. Y, sin embargo, quiero creer que todavía tengo una oportunidad. No para recuperar a Rafael, porque sé que eso es imposible, sino para recuperar mi dignidad, mi futuro, mis sueños. Si algo he aprendido es que el arrepentimiento no borra el daño, pero puede ser el primer paso hacia la transformación. Hoy soy otra persona, una que aprendió de la manera más dolorosa que la desconfianza puede destruir incluso lo más bello. No sé si algún día Rafael leerá esto. Si lo hace, solo quiero decirle gracias. Gracias por haber creído en mí cuando yo no lo hacía. Gracias por cuidarme, por apoyarme, por mostrarme lo que era el amor verdadero. Lamento no haber estado a la altura. Yo, por mi parte, seguiré intentando levantarme. No sé si volveré a ser médica, pero sé que quiero sentirme digna de mis sueños otra vez. Aunque haya perdido todo, todavía me queda algo, la decisión de no rendirme. Porque al final, incluso después de haberme destruido a mí misma, sigo aquí. Y quizás ese sea mi punto de partida. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.